José Luis Ares, si bien llegó con toda su familia apenas con pocos años de edad, nació en la provincia de La Pampa. Nací en Jacinto Arauz casi circunstancialmente, porque mis padres estaban viviendo en el sur, por el trabajo de mi padre. Y como mi madre estaba sola, imaginemos años 50 y pico, en condiciones no muy confortables, fue a tenerme a Jacinto Arauz, que es donde estaba la familia de ella. Sí. Así que estuve ahí hasta los 6 meses. De ahí volvemos al sur, a Villa Regina, creo que ya muy chiquito yo, a Buratovich, y aterrizamos acá en Bahía. Y después al año acá. y pico, y siempre acá. Casi por casualidad decidió estudiar Derecho. Yo iba a la escuela 18 de Dorrego y General Paz, porque yo vivía en Dorrego al 400. Me decía que yo iba a ser abogado porque era muy discutidor. Sería el concepto en esa época. Pero bueno, siempre, qué sé yo redactaba bastante bien, me tiraba de la historia, escribir cuentos de chico y todo eso. Y cuando en esa época el tema de las profesiones eran 4 o 5, nadie pensaba en otras cosas. ¿no? Así, carreras técnicas no, porque la matemática me costaba mucho y no me gustaba. Entonces, bueno, era eso, historia, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y siente que esa carrera no se equivocó, porque hay gente que No. por ahí dice, no, me hubiera encantado ser cantante. No, bueno, eso sí. También. A ver, me gusta mucho el básquet, siempre he sido muy malo. Me hubiera gustado jugar al básquet profesionalmente o cosas por el estilo, pero no, creo que fue mi vocación. Si bien ejerció la docencia en su Jacinto Arauz natal, la mayoría de su trayectoria la desarrolló en nuestra ciudad. Estuve dando clase en Jacinto Arauz, que yo nunca había vivido, pero iba a los veranos, siempre mantuve un vínculo con el pueblo, porque tenía muchos primos y tíos y demás. Y entonces di clase allá en un colegio privado, que fue una experiencia bárbara porque di historia, que me tuve que poner a estudiar como loco. Y después, bueno, tomé la docencia acá también, en provincia. Y después se dio algo que pensé que nunca iba a ocurrir, que se abriera la carrera de abogacía. Claro. Entonces ahí concursé y entré en Derecho Penal primero y después en Procesal, sigo dando clase de Procesal Penal. Entonces yo traté siempre de ser coherente, ¿no? De decir, bueno, si yo sostengo esto en la cátedra, después en los fallos también. Y también transmitirle a los chicos y chicas las experiencias. No que sea un anecdotario, pero claro, sí, más allá de los contenidos teóricos, de la jurisprudencia y demás, decir, bueno, mire, a veces uno tiene que decirles, la ley dice esto, pero en la práctica pasa esto, ¿no? Claro. Es el plus que... Claro, que hay que hacérselo ver a los Es el chicos. plus que se le puede dar a alguien que está... Porque hay académicos que son teóricos de gabinete, pero el que está en la práctica tiene ese plus de darle experiencias de lo que ocurre, ¿no? Claro. Pocos años ejerció su profesión de manera privada, concursó en la justicia laboral y finalmente en 1986 ingresó en el Poder Judicial, en el fuero penal, desempeñándose en distintos cargos. Mis jueces me acuerdo que eran Alconcher, Briñol y Centurión. Era la vieja cámara, claro, así con mucho prestigio, así que fue muy importante para mi formación. Seguro. Y después, bueno, de ahí fue prosecretario, secretario, y ahí quedé frenado bastante tiempo por no tener apoyos políticos ni haberlos buscado, porque ese era digamos, además no había todavía Consejo de la Magistratura. Cuando se puso en marcha el Consejo de la Magistratura, concursé para varias cosas, estuve ternado para fiscal y para juez criminal y juez correccional. Finalmente me nombraron juez correccional, en eso en el año 99. ¿Y cuántos años? Como juez estuve 20 años. Escribió varios libros propios y otros en conjunto. El último, Mis días en los tribunales penales, lo define como un borrador que escribió durante los 20 años que se desempeñó como juez en lo correccional, donde varias temáticas fueron cambiando a lo largo de este tiempo. La cuestión de género no era tan... Claro. La violencia de género, digo, claro, no estaba... no sé, claro, y no estaba... evidentemente existía, pero no estaba tan visibilizada. Claro. Había también no tanto interés de los medios de comunicación. En fin, era así, fue bastante cambiante todo este tiempo. Y después los cambios sociales, que son los que a veces impulsan los cambios legislativos, ¿no? Y después los cambios de mentalidad de los operadores, que eso es lo más difícil. Pues yo digo, muchas veces tenemos unas leyes de primer mundo
Por ejemplo, la cuestión de género es muy marcado, pero todavía sigue habiendo enclaves machistas, patriarcales, etcétera, ¿no? Que tiene que implicar un cambio importante de mentalidad. Por ejemplo, el tema de la víctima, que era el gran ausente. Bueno, con toda la legislación que existe hoy, hay que cambiar un poco el chip de atender a la víctima, de protegerla, asistirla, etcétera, ¿no? 20 años como juez, donde tuvo que resolver muchos casos resonantes, que en muchas ocasiones traspasaban los muros de los tribunales y llegaban hasta su propio hogar. Bueno, yo creo que los jueces y juezas, digamos, tienen siempre su sistema de ideas y su ideología y su formación, su historia de vida que condiciona las decisiones, ¿verdad? Sobre todo en algunos temas difíciles, como podríamos decir lo que usted señaló, lo del aborto, lo del femicidio, lo de la violencia de género, temas que rozan lo religioso, cada uno tiene su... Ahora, lo que pasa es que todos los jueces y juezas tienen que tener un denominador común, que es la Constitución y las leyes, y la correcta interpretación. La ventaja que tiene el sistema judicial y sus desventajas, porque también lleva muchas demoras, es que los fallos, un fallo de un juez de primera instancia nunca va a ser definitivo. Claro. Va a haber varias instancias para revisar por otros tribunales a ver si es correcto, ¿no? El doctor Ares se permite abordar una cuestión central en el contexto actual, analizar la forma en que la justicia se relaciona con el poder político. Yo creo que es un fenómeno, sí, más reciente, ¿no? Que yo creo que habla mal de la política, también habla mal a veces de la justicia, de cómo se resuelven los casos, pero habla mal de la política en el sentido de no poder consensuar y no poder discutir cualquier cosa. Es decir, enseguida el senador fulano que no pudo entrar al Consejo de la Magistratura o porque otro sí entró, voy a la justicia, un amparo, medida cautelar. A ver, arréglense, pónganse de acuerdo, que también es lo que pasa con las designaciones, ¿no? Entonces yo no te nombro el del partido A, no te nombro al propuesto por mí, entonces yo no te nombro al tuyo y quedan las vacantes. En la provincia de Buenos Aires hay 700 vacantes sin cubrir. Eso hace, después con razón se habla de la demora de la justicia, pero también hace que mucha gente tenga que trabajar el doble y perjudique su propia salud y la eficiencia, ¿verdad? Y que el sistema se resienta. Y ahí hay una responsabilidad de la política y en el caso del Consejo de la Magistratura de las corporaciones, ¿no? Porque ahí intervienen también los colegios de abogados, colegios magistrados. Siempre los ciudadanos de a pie nos preguntamos si los jueces, con el tiempo, se arrepienten de algún fallo que emitieron. No recuerdo, la verdad, pero yo, digamos, en el caso concreto siempre resolví creo haber resuelto honestamente lo que creía correcto. Por supuesto que uno siempre está sujeto al error, a equivocarse. Ha pasado también que uno resuelve en función de lo que se probó o no en el juicio. A mí me ha pasado que, digamos, uno dice, bueno, se probó tal cosa con la prueba. Y por ahí uno después escucha que alguien... No, pero en realidad lo que pasó ahí fue tal otra. Bueno, pero a ver, en el juicio eso no se probó. Claro. O sea, uno tiene que resolver con lo que se probó o no se probó. Si yo tengo dudas de que esta persona es culpable o no, porque la prueba no alcanza, bueno, hay que absolverlo. Siempre es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden llegar a condicionar resoluciones de un juez que por diversas circunstancias resultan ser mediáticas. Cada juez o jueza, yo pienso que tiene que ver con la madera de que está hecho, con la personalidad, con la capacidad de abstraerse de ciertas presiones mediáticas o de otro tipo, pero de algún modo influye, ¿no? Yo creo que de algún modo pueden influir sobre todo los casos que tienen mucha repercusión. Si estuviera sin la cámara, probablemente estaría más distendido que lo que estoy ahora, ¿no? Seguro. El doctor José Luis Ares, finalmente, confiesa cómo ha vivido. Me fui sin deudas pendientes, porque a mí me interesaba ese cargo. A mí siempre me interesó fundamentalmente el juicio oral. Yo he sido un gran defensor del juicio oral, incluso escribí un libro sobre eso, y donde volqué también muchas experiencias. Y realmente que me cansé de hacer juicios orales. El último año terminé bastante cansado porque el último año hice 80 debates orales, nada menos, que creo que fue récord en Bahía. ¿Ha vivido como ha querido? Sí, creo que sí, porque también familiarmente, digamos, he tenido siempre el apoyo de mi mujer,
mis hijos, así que... Es importante, digo, para un juez que tiene que resolver, que tiene que tomar decisiones tan importantes, el apoyo de la familia, ¿no? Sí, O claro. tener un entorno tranquilo, digamos. Y sí, porque cualquier situación, cuando uno está estudiando un caso y capaz que está todo el día o hasta la noche, un caso complicado, que uno a veces se está duchando y está pensando en el caso, cuando son casos complicados, a veces hay casos que no lo son. Sí. Tiene que estar muy concentrado en eso y tratar de abstraerse de otras situaciones. Pero también a su vez tiene que repartir la vida familiar, ¿no? Claro, Porque no es tan fácil. es complicado.